Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta primer clase de formación en 5 leyes biológicas, donde vamos a hacer un inicio de recorrido histórico, ¿sí? Es fundamental entender de dónde venimos, dónde se arranca un poco la historia de la medicina que hoy conocemos, para ver dónde hubo algunas fallas y algunas instancias que se interpretaron de una manera errónea y nos trajeron hasta hoy, como dice Hammer, a esta medicina brutal y sin sentido. El orden de esta clase tiene que ver con un pequeño recorrido histórico por etapas. Vamos a profundizar en algunos personajes claves de la historia y al final vamos a conocer la biografía del Dr. Hammer, tan importante para también entender desde dónde nacen las 5 leyes biológicas. Así que comenzamos. Vamos a dividir, ¿sí?, la historia de la evolución de las medicinas o de la medicina, si se quiere, en 3 grandes revoluciones, ¿sí? Podemos empezar por un inicio donde hablamos de demonismo, ¿sí? Esto de los registros que han quedado de estas etapas tan antiguas de la humanidad, donde la salud descansaba sobre la idea, la salud y la así llamada enfermedad descansaban sobre la idea de que había un demonio, de que había eh, algún mal que se había cometido o algún pecado, y entonces el resultado era padecer un síntoma o padecer, como digo, como se llamaba en ese momento la enfermedad. Entonces se apuntaba a que cuando uno no tenía un estilo de vida muy piadoso, llamémosle, o había algún pecado que se había cometido, aparecía como consecuencia un síntoma. De hecho, se recurría como herramienta terapéutica, como intento de curación hacia este proceso, al exorcismo, que habrán escuchado hablar varias veces. Esto tiene sentido, aunque hoy nos parezca bastante alejado de nuestra realidad, porque en ese momento, estamos hablando de los primeros tiempos de la humanidad, como la conocemos hoy en día, no había posibilidad de examinar el cuerpo, no había autopsias, digamos, no había un conocimiento profundo de la biología. Entonces se apelaba, digamos, a este registro de seres o entidades superiores, ¿sí?, ya sean benignas o malignas, lo bueno o lo malo. Vamos a ver cómo estas palabras, benigno o maligno, tienen impacto hasta nuestros días, así que por eso es tan importante conocer la historia. Entonces, esto, como les contaba, el tema de poder revisar cuerpos y hacer autopsias, no se dio hasta esta primera revolución, ¿sí? Pasamos entonces con esta primera revolución del demonismo al humorismo. El humorismo que nada tiene que ver con el humor, sino que tiene que ver con los líquidos del cuerpo llamados humores, ¿sí?, que dividían a las personalidades en 4 tipos. Nosotros podíamos tener 4 tipos de personalidad distinta según la calidad de estos humores, es decir, de estos líquidos. Por ejemplo, la personalidad flemática, la personalidad sanguínea, la personalidad de bilis negra o de bilis amarilla, ¿sí? Ahí están en el gráfico los 4 representantes, digamos, de estos 4 tipos de personalidad según estos líquidos que teníamos en el cuerpo. Aquí florecen y aparecen en esta época herramientas que hoy sí conocemos como la homeopatía o las flores de Bach, donde hacen un uso de este tipo de personalidad, de esta mirada integral sobre el individuo. Se abandona la idea de los demonios y se pasa a una visión más técnica del cuerpo, ¿sí?, a una visión más exacta, más mecánica. Entonces empezamos a tener en cuenta los excesos, los déficits, y a partir de ahí también empezamos a hacer diagnósticos. Me sobra tal cosa, me falta tal otra, en función de estas cuestiones mecánicas y bioquímicas. Entonces aquí las definiciones de salud y enfermedad pasan a tener que ver con bloqueos, como les decía, con excesos, con déficit, con alteraciones técnicas, mecánicas, con fallas. Entonces nos volvemos en esta etapa humoral muy mecanicista. El organismo pasa a ser concebido como un mero sistema mecánico y bioquímico, donde la importancia radica en el bloqueo mecánico o en la falla mecánica o en la falla bioquímica.
Entonces evolucionamos, por supuesto, en relación a la época donde considerábamos a los demonios como causa de patología, pero pasamos a una etapa que se quedó muy técnica, muy mecánica, ¿sí? Hasta que sucede la segunda revolución y nos lleva a una etapa que podríamos denominar atomismo, que tiene que ver con el átomo, con la aparición del microscopio al final del 1500, casi 1600, y por supuesto con la mejora tecnológica de estos aparatos, hemos podido ya hacer una visión microscópica de lo que realmente está pasando dentro de nuestro cuerpo. Entonces, el problema con esta etapa, que es la que hoy estamos viviendo hoy en día, tiene que ver con que cada vez que buscamos la causa de una así llamada enfermedad, nos vamos ocupando de porciones cada vez más pequeñas del cuerpo, cada vez más pequeñas del tejido, de la célula, del átomo, encontrando o queriendo en realidad buscar una causa cada vez más pequeña para esta supuesta falla que hay en el sistema que nos da un síntoma. Entonces ahora hacemos responsables a los microorganismos, a los genes en mal estado, a algún tipo de mutación celular, les atribuimos la causa de la llamada enfermedad. Hoy por hoy, como les decía, estamos viviendo en esta etapa tan revolucionaria a nivel tecnológico, que trajo muchos beneficios, por supuesto, pero que se puso demasiado detallista en querer encontrar causas donde no las hay, como vamos a ir estudiando de a poco, y donde hacen pie hoy, por ejemplo, la oncología, la inmunología, que tienen como base estos conceptos y que son dos ramas de la medicina convencional que causan tantos estragos también hoy en día. Hasta que llega la tercera revolución, que es la que estamos también atravesando ahora y estamos en un proceso y en un periodo de transición que va a llevar, como todo proceso de revolución humana, muchos años hasta que hacemos un nuevo ajuste que tiene que ver con las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer, del cual vamos a hablar ahora en la descripción de su biografía, donde ya nada va a ser considerado benigno o maligno y donde vamos a poder hacer un uso coherente, alineado con la naturaleza de nuestro proceso de salud y la así llamada enfermedad. Entonces, como les contaba, vamos a hacer un recorrido por los personajes más importantes y que más impacto han tenido y tienen sobre nosotros hoy en día, sobre nuestro sistema hegemónico de salud y sobre nuestras ideas y creencias sobre los procesos de salud y enfermedad. Entonces vamos a empezar con este señor, Luis Pasteur, que todo el mundo conoce. Todos conocemos el método de la pasteurización, que se trata de calentar un líquido para eliminar bacterias, ¿sí? Como ven ahí, Luis Pasteur era químico, bacteriólogo, es decir, se especializaba en el estudio de los microorganismos, especialmente bacterias, y desarrolla este método que les decía de la pasteurización. Nos ubicamos en el siglo XIX, hacia el 1800, donde él desarrolla la llamada teoría germinal de las enfermedades con vigencia hasta hoy en día, que se trata de que la enfermedad es el efecto visible de una causa que debe ser eliminada. Es decir, la enfermedad es el efecto, el resultado, y atrás de eso hay una causa que debe ser eliminada. Vamos a usar un ejemplo, un paralelismo con un ejemplo de la vida cotidiana para que puedas entender un poco más qué es lo que vio Pasteur en el microscopio, un microscopio que ya existía, porque, como les decía recién, había sido inventado hacia fines del 1500, 1600, o sea que ya para el 1800 el uso del microscopio estaba bastante difundido. Entonces, él lo que hacía era buscar esos tejidos, mirarlos al microscopio y sacó algunas conclusiones. Vamos a ello. Esto sería una analogía precisa de lo que veía Pasteur en el microscopio, ¿sí? Es una analogía de incendios, de casas quemadas, rutas, vegetación, bosque. Si yo te preguntara qué ves acá, ¿qué me contestarías? Tómate un segundo para decir y enumerar qué es lo que ves en estas imágenes. Probablemente me contestes que ves fuego, que ves casas quemadas, pasto quemado, ves agua y ves bomberos. ¿Sí? En cada uno de estas imágenes, de estos incendios, estás viendo a los bomberos. Así que vamos a hacer
a usar a estos sujetos para hacer la analogía. Esa sería la pregunta. ¿Qué vio Pasteur? En nuestra analogía, esos bosques quemados y esas casas quemadas serían los tejidos inflamados. Sería un tejido que él tomaba y observaba al microscopio. Entonces él veía muchos incendios, es decir, muchos tejidos inflamados. Correcto, hasta ahí bien. Entonces, ¿qué es lo que veía él? Que en cada uno de estos tejidos inflamados, es decir, incendios, había bomberos, que sería la analogía de nuestro microorganismo. Entonces él concluye que si cada vez que encuentra un tejido inflamado, un tejido así llamado infectado, y hay bomberos, estos bomberos, es decir, microbios o microorganismos, son entonces en realidad la causa de estos incendios, ¿sí? Entonces resumimos la analogía. Si yo digo que cada vez que veo un incendio veo un bombero, podría sospechar, si no fuera de este planeta, que el bombero me está causando el incendio. Pasteur en el 1800 sacó la conclusión de que él observaba un tejido al microscopio que estaba inflamado y en cada uno de esos tejidos veía microbios. Y su conclusión fue que entonces los microbios causaban la inflamación e infección de ese tejido. Esta fue su conclusión y a partir de esta conclusión elabora la así llamada teoría germinal de las enfermedades, donde les contaba recién que la enfermedad es el efecto visible de una causa que debe ser eliminada. Entonces vemos como hasta hoy en día esta teoría sigue en vigencia y cada vez que tenemos un tejido inflamado o así llamado infectado y vemos un microorganismo, vamos a considerar que este microorganismo es la causa y debe ser eliminado. Esto dio lugar a las farmacéuticas que se pusieron a producir inmediatamente los así llamados después antibióticos, es decir, remedios químicos dedicados a matar estos microorganismos. Vamos a hablar un poquito de este señor, Claude Bernard, que estoy casi segura que no lo conocen tanto o no lo conocen en absoluto, ya que no tuvo para nada el renombre, aunque es de la misma época. Y él era médico, biólogo, fisiólogo, como dice ahí, es decir, tenía un conocimiento muy profundo de lo que pasaba dentro del cuerpo y por lo tanto desarrolla este concepto llamado homeostasis. Estasis es mantener y homeo es igual. Entonces este concepto apunta a mantener igual, es decir, que haya un equilibrio de información, de sustancias, de componentes, etcétera, entre el adentro y el afuera. Él habla de un equilibrio interno. El concepto homeostasis apunta a un equilibrio interno, armonioso, del interior en relación al exterior, un intercambio constante físico-químico con el medio que nos rodea. Nada de esto, por supuesto, sale tan a la luz porque esto apunta más a un desarrollo más profundo del ser, al conocerse uno profundamente, apunta mucho menos a encontrar causas externas y a eliminarlas. Por eso no se ha hecho para nada famoso Claude Bernard, cuya frase muy famosa que repetimos hasta el hartazgo es: el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Entonces, esto le pasó a Pasteur, él no sabía realmente lo que estaba buscando y entonces encontró una supuesta causa cuando esto no funciona así. Vamos a hacer muchísimo hincapié sobre estos temas cuando veamos en profundidad la cuarta ley, así que vamos a volver sobre este tema de los microorganismos que es tan apasionante. Hacia el final de su vida, Pasteur se arrepiente y dice que Claude Bernard tenía razón. Te vamos a dejar también para que leas un libro llamado La ciencia privada de Louis Pasteur. De uno de los autores, hubo varios que hicieron un recorrido sobre un poco su biografía y descubrieron varias irregularidades, varias desprolijidades en relación a su investigación en base a los cuadernos que él iba escribiendo, donde da verdadera cuenta de que en realidad no descubre nada. Y aunque esto sea publicado, insisto, por varios autores, nosotros seguimos desde la medicina convencional basándonos nuestro sistema, vamos a decir, infectológico o inmunológico basado en esta teoría germinal de las enfermedades de Pasteur. Así que para que veas la gran implicancia que tiene conocer este recorrido histórico para ir entendiendo, como te contaba, de dónde venimos
y la importancia que tiene esto para saber por qué podemos después estudiar una cuarta ley y entender profundamente cuál es el verdadero rol que cumplen los microorganismos. Vamos a hablar un poquito y rápidamente en esta parte de otros personajes relevantes de la historia, como son Darwin y Lamarck, ¿sí? Acá mis gatos que van a acompañarnos mucho, seguramente, y muy seguido en nuestras clases, uno de ellos. Eh, Darwin, ¿sí? Naturalista y científico también, como todos seguramente conocen y mucho, porque es muy renombrado hasta nuestros días, y a Lamarck, que seguramente no lo conocen, no lo han escuchado nombrar nunca. Darwin, en su libro El origen de las especies, en 1859, empieza a dar cuenta de cómo hay una especie de transmisión de una generación a otra. Estamos hablando del 1800, así que no hay demasiados detalles sobre esto, pero sí, por supuesto, él habla de que hay algo que se transmite, cierto tipo de información. Y habla también, como todos conocemos, de la lucha y la supervivencia como base de la vida, de la supervivencia del más fuerte, esto que él llamó la selección natural. Entonces queremos dar cuenta de cómo todavía estos conceptos tan belicosos, lucha, violencia, que gana el más fuerte, impactan hoy en día en nuestra forma de estar en el mundo, nuestra forma de vivir e incluso en la salud. Lamarck, que es un poco anterior, que era plebeyo, y hablo de estas distinciones que tienen que ver con las cuestiones sociales, porque tuvieron impacto para que uno se haga más conocido que el otro en su momento. 50 años antes que Darwin, él ya habla de la evolución de las especies como un concepto que tiene más que ver con la interacción con el medio, ¿sí? Como nos contaba también Clovernard. Aunque Darwin sea más famoso, Lamarck nos trajo un concepto de transmisión de la información y de evolución de las especies de una manera mucho menos violenta, que tenía más que ver con la interacción con el medio. De nuevo, una idea que ya nos había plasmado Clovernard. Él hablaba de la transmisión de la información en tanto fuera necesaria para la supervivencia de la especie y en grandes periodos de tiempo, y se transmiten, como les decía, adaptaciones necesarias. Lamarck fue considerado un hereje por la Iglesia Católica de tanto poder en esos tiempos, porque consideraba la evolución que venía de formas llamadas inferiores de la naturaleza, y hubo un científico en particular que realizó un experimento con ratones para desaprobar, en realidad para refutar la teoría de Lamarck, donde le cortó la cola a los ratones y decía que si Lamarck tenía razón, las nuevas generaciones debían nacer sin cola, ¿sí? Esto lo hizo con varias repeticiones, los ratones seguían naciendo con cola, lo cual no prueba nada, porque en realidad, como él decía, esto tenía que darse en grandes periodos de tiempo, y además hablaba de transmisiones de información que fueran necesarias para la supervivencia. De ninguna manera un ratón va a nacer sin cola, puesto que esta es necesaria para la supervivencia, entonces no sería una información a transmitir, ¿sí? Hoy por hoy en las universidades se reflotan o se retoman un poco las ideas de Lamarck, afortunadamente, y hay incluso algunas publicaciones, como ven ahí en el National Geographic, que hablan de la evolución de las especies en función de ir cambiando su fisonomía, tal vez como en este caso, la pérdida del colmillo para el elefante, para evitar la caza furtiva que llevaría a la muerte del elefante y por lo tanto a un peligro de la especie. Darwin también se confiesa al final de sus días. Estas son cartas rescatadas que escribía con un amigo, con un colega, y dice que no le había dado el suficiente peso a la influencia del medio ambiente, ¿sí? Así que bueno, ya vemos cómo Pasteur y Darwin ambos han hecho un mea culpa un poco de sus descubrimientos, pero como les digo, lamentablemente esto sigue muy vigente hoy en día, mucho más que las ideas de Lamarck, que atraen una información mucho más armoniosa de intercambio con el medio ambiente. Luego tenemos a Watson y Crick, que tal vez también hayan escuchado nombrar, que son los grandes descubridores de la molécula de ADN, de esta famosa doble hélice del ADN, que marca un hito, por supuesto, en la historia de la humanidad, nadie niega, esto fue para 1953, y ha sido y sigue siendo muy relevante,
pero que nos deja un poco estancados en la cuestión del determinismo genético. Nosotros seguimos pensando que si hay un gen que está alterado, como les contaba, en la etapa que estamos en transición, recuerdan, entre el atomismo y esta tercera revolución con las leyes de Hammer, seguimos pensando que si hay un gen que está alterado, eso va a ser la causa de un determinado síntoma o así llamada enfermedad. Entonces nos hemos quedado estancados y encerrados en ese concepto de determinismo genético. Bruce Lipton, que es un autor mucho más reciente, del cual vamos a dejarles un libro para leer, muy recomendado, llamado La biología de la creencia. También les nombré hace un ratito otro libro de su autoría llamado La biología de la transformación, donde hace un recorrido histórico, donde van a poder profundizar en todos estos temas, también muy recomendado. Y Bruce Lipton, que venía de la escuela del determinismo genético, de hecho era docente universitario y daba clases de todo esto, hasta que un día tiene una epifanía y descubre que en realidad esto no funciona así, sino que estamos en continuo intercambio de información con el medio ambiente. Entonces el núcleo de la célula, donde se aloja el ADN, empieza a perder protagonismo y gana protagonismo la membrana celular, ¿sí? Que es, digamos, el contorno o el borde de esa célula en cuyo interior se encuentra ubicado el núcleo con el ADN. ¿Por qué la membrana es tan importante? Porque es quien recibe la información. ¿Y qué tipo de información recibe? Dependerá de nuestra forma perceptiva la información que yo voy a brindarle a esa membrana y por lo tanto esa información llegará al núcleo y codificará para una proteína u otra. Entonces tenemos la capacidad de gestionar de alguna manera nuestra biología. Una de sus frases célebres es: los genes no controlan la biología y lo que pensamos puede variar nuestra biología, porque si yo puedo modificar, al menos hasta cierto punto, mi forma de percibir, puedo hacer un impacto de esa información que viaja desde la membrana al núcleo y codificar para otra información. Entonces ya no estoy condicionada ni soy víctima de una herencia genética ni de un gen que adquirí o herencia de mis padres que esté alterado, y ya no me convierto en víctima de esto, sino que puedo ser autor realmente de mi propia biología. Hay mucho para profundizar sobre estos temas que son tan apasionantes. Hay bastante lectura complementaria para aquellos que tengan mucha curiosidad, pero hasta acá un pequeño resumen de lo que sería este recorrido histórico que nos va mostrando por qué hoy creemos las cosas que creemos en función de los así llamados diagnósticos, enfermedades, síntomas, en base a que son los culpables los microorganismos, o hay un gen alterado, que tenemos que luchar contra algo, si algo es benigno o maligno, y cómo por suerte en esta tercera revolución que estamos transitando, el doctor Hammer nos empieza a ayudar a ordenar toda esa información, entendiendo que eso no funciona de esa manera, sino que sigue una lógica biológica ordenada en relación a la naturaleza, valga la redundancia, y vamos a ver cómo esto cobra sentido para todos nosotros. Así que hasta acá esta primera etapa. Luego vamos a hablar del Dr. Hammer, obviamente, para hacer un recorrido sobre su biografía. Espero que hayas disfrutado la clase y seguimos profundizando en el próximo video.